Bien, ya creo que ahora sí está grabando. Bien, entonces, el primer patrón que vamos a ver en la semana, ¿sí? El día de hoy, va a ser el patrón Garley, ¿sí? Primer patrón, entonces, patrón es uno de mis favoritos, por eso va primero, ¿sí? Por esa única razón lo pongo primero. Entonces, patrón Garley. ¿Qué condiciones tenemos que tener para que este patrón se cumpla, ¿sí? Perfectamente? ¿Sí? Vamos a ver primero, tenemos dos tipos de patrón de acá. Tenemos el patrón Garley ideal, ¿sí? Que es el que vamos a ver primero, y después tenemos uno que es negociable, ¿sí? Este tiene que ser un perfecto patrón, ¿sí? Tiene que cumplir a la perfección con las siguientes condiciones, ¿sí? Entonces, por lo general siempre hago cuadritos, ¿sí? Para que quede claro todas las ideas y si alguno quiere ir anotando, lo puede ir anotando. Bien, si no entienden, ¿sí? Ahora yo después lo grafico y encontré algunos ejemplos, ¿sí? Para que se entienda y quede mejor claro, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué tiene que cumplir el patrón este para que sea efectivo, ¿sí? Primero, tenemos que tener que AB, ahora yo voy a explicar todo, ¿sí? Pero primero le voy a poner las condiciones que tiene que cumplir. Ay, ahí está. AB, ¿sí? Tiene que ser el 61.8 de Fibonacci de XA, ¿sí? Ahora tranquilos, ¿sí? Que yo les voy a explicar cada uno detalladamente, ¿sí? Y van a entender súper fácil, ¿sí? Ahora después explico el negociable, ¿sí? Eso sería el primero, AB. Después, BC, ¿sí? Tranquilos, ¿sí? Tiene que ser 61.8 a 78.6 de retro. ¿Se entiende que es de Fibonacci? Lo voy a escribir por las dudas. De AB. ¿Sí? Parece chino por el momento, capaz sí, sí, pero tranquilos. ¿Sí? Son las condiciones que tiene que cumplir. Tenemos esas dos. BC, D. Tiene que cumplir 78.6% de Fibonacci de XA. Y para otra confirmación más, tenemos que tener de CAD de proyectar a BC en 127, perdón, 127 quise poner, 127.2 o el 161.8 de Fibonacci, ¿sí? Ahora, vamos a un punto importante, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Para este patrón tendrían que tener ustedes configurado su Fibonacci, ¿sí? Recuerden que para utilizar patrones armónicos, ¿sí? Tenemos que tener, hoy tendríamos que tener este Fibonacci de la siguiente manera, ¿sí? Con estos números, ¿sí? El 0, el 1, que es del inicio al final, el 50, 61.8, el 0.75, 78.6, 88.6, el 1.12 no es necesario, ¿sí? 1.27 y 1.61, ¿sí? Para que cumpla con este parámetro, ¿sí? Este patrón necesitamos tener el Fibonacci configurado de la siguiente manera. Ahora, vamos a ver cómo sería, ¿sí? Un patrón. ¿De dónde agarramos nosotros para primero hacer el patrón? Venimos acá, ¿sí? Y acá tenemos diferentes tipos, ¿sí? Este patrón necesitamos tener el X, perdón, ABCDE, ¿sí? Que es este.
que tenemos todo. Entonces, ¿qué son las letras que yo escribí? Las letras son estas, ¿sí? X, A, B, C y D, ¿sí? Un ejemplo. Así sería. Entonces, vamos de nuevo. X, ¿sí? Sería el impulso. XA sería el impulso del movimiento. AB sería el retroceso de ese movimiento, ¿sí? CD sería el impulso, de nuevo, y D sería el resultado, hasta dónde tendría que llegar. Ahora, vamos a lo importante ya. Dice que el movimiento tiene que tener un impulso, ¿no? Entonces, lo voy a hacer sin el gráfico primero. Entonces, tenemos que tener un impulso, ¿sí? Supongamos que este es nuestro impulso, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice que tiene que cumplir con la condición? Que el retroceso de este impulso tiene que llegar al 61.8. ¿Sí? Vamos a ponerle las letras. X, este es X y este es A, ¿no? Entonces, ¿qué es la primera condición que nos dice este patrón? ¿Sí? Dice que, acá lo tenemos, que de A a B tiene que tener un retroceso de Fibonacci del 61.8. Entonces, nosotros que tenemos que hacer es, trazamos Fibonacci, ¿sí? Y vemos dónde está el 61.8 y lo tenemos marcado, ¿sí? Entonces, de ahí nosotros trazamos, ¿sí? El marcador ya tendría que haber hecho esto, ¿sí? Ahora ya tendríamos ahí la primera condición. Bien, cumplió la primera condición, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice? ¿Sí? ¿Qué es la siguiente que nos dice? Dice que B y C, de B a C, que es el nuevo impulso, ¿sí? Tiene que estar entre el 61.8 al 78.6 de Fibonacci. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que trazar otra vez, Fibonacci, pero ahora de A a B, ¿sí? Y nuestro retroceso tendría que llegar hasta esta zona, del 61.8 al 78.6, ¿sí? Dentro de esa zona el precio tendría que hacer un retroceso, ¿sí? Entonces ahí tendríamos la otra zona, ¿sí? Supongamos que sea ahí. Entonces, ya ahí tendríamos el C. Escribimos, lo estoy explicando bien detalladamente, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice ahora? Que nos faltaría D saber, ¿sí? ¿Hasta dónde tendría que caer, ¿sí? Y empezar a subir nuevamente? Bien, ¿qué nos dice? D es igual a 78.6 de Fibonacci de XA. Entonces, XA era desde la X hasta A. ¿Sí? De X a A y dice que es el 78.6. Acá. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Esta ya la voy a eliminar, que era la antigua. ¿Sí? El mercado lo que tendría que hacer, si nosotros dibujamos bien, hicimos bien nuestro patrón armónico, lo que tendría que hacer es llegar al 78.6 y de ahí el mercado tendría que expandirse. ¿Sí? Cuando llega a esta zona, lo que tendría que hacer el mercado es volver a subir. ¿Sí? Ese sería un patrón Garlic perfecto, ¿sí? El perfecto, el ideal, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Sí? Esto después, el dibujito quedaría así. Ese sería un Garlic, ¿sí? Más o menos quedaría así. Este es un patrón Garlic. Voy a dibujar acá. Alcista. Esto sería en caso de que sea, estaríamos buscando compras, ¿sí? Alcista, ¿sí? Entonces, lo voy a dibujar cómo quedaría con el grafiquito, ¿sí? Bien hecho. Vendríamos acá, seleccionaríamos el primero, ¿sí? Que nos aparece. Uy. Y de acá
trazamos. ¿Sí? Yo ya lo tengo guardado. ¿Sí? XA es nuestro impulso. Acá tendría que llegar hasta el 61.8. Ahora lo dibujamos bien igual. Aproximadamente así tendría que ser. Vamos a hacer lo que quede bien. Más o menos me había quedado. Aproximadamente ahí y este hasta ahí. ¿Sí? Este sería un ejemplo de un patrón Garley, ¿sí? En caso alcista. ¿Sí? No sé si quedó dudas, preguntas. Si tienen dudas, las pueden escribir. Y después creo que tengo un ejemplo de este, ¿sí? Para que lo veamos. ¿Sí? Pero ahora tendría que pasar a mostrarle el inverso, ¿sí? El patrón Garley de CAD. Ah, perdón, me había faltado eso, tienen razón. Y la última condición que tendría que cumplir, ¿sí? Que esto sería un agregado, ¿sí? Para tener una confluencia más, es que de C a D, ¿sí? De B a C, perdón, tiene que estar entre el 127 y 161.8 de Fibonacci para tener una confluencia. ¿Sí? 127 y el 161.8 de Fibonacci. ¿Sí? Ahí quedaría. ¿Sí? Y ahí tendríamos la confluencia en el medio. ¿Sí? Eso significa, que me había olvidado, de que debe proyectar a BC. ¿Sí? Siempre, para no equivocarse cómo tienen que trazar el Fibonacci, siempre busquen después del igual. Después del igual les va a decir a ustedes desde dónde deben de trazar Fibonacci. Por ejemplo, de X a A, de A a B, de A X A y de B a C. ¿Sí? Siempre ahí les va a dar la respuesta de dónde, ¿sí? Tenemos que trazar Fibonacci. Profe, de saber las sumas en temporalidad. Yo les recomiendo que para buscar estos tipos de patrones, ¿sí? Trabajemos en temporalidades mínimos de 15 minutos, ¿sí? Para tener una mayor efectividad, ¿sí? Porque a menor temporalidad vamos a encontrar, ¿sí? Pero hay en algunos casos que capaz no cumplan específicamente el análisis, ¿sí? Bien, este sería el patrón Garley alcista. Exacto, eso sí lo iba a decir después, pero sí. Lo ideal, que yo tengo unos ejemplos para mostrarles, es que la confluencia sea con un bloque de órdenes o alguna zona que tengamos ahí para confluir. ¿Sí? Siempre tenemos que buscar confluencias. Bien, pasamos rápidamente al bajista. ¿Sí? Sería lo mismo, tendríamos X, ahora seríamos al revés, tendríamos nuestro impulso acá, X en esta zona, ¿sí? Que sería nuestro impulso. A, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la condición que teníamos que tener? Que tenía que hacer su retroceso de X a A en el 61.8 de Fibonacci. ¿Sí? Trazamos Fibonacci y tendría que llegar exactamente hasta esta zona. Este sería el B, ¿sí? Nuestro punto B. ¿Qué nos decía ahora? Que AB, ¿sí? Tenía que estar entre el 61.8 al 78.6 para encontrar C. ¿Sí? Entonces, trazamos Fibonacci. Y tiene que estar entre el 61.8 y 78.6. Trazamos ahí Fibonacci. Nuestra zona, ¿sí? Ahí nacen mis cuadrados también, ¿sí? La importancia de trazar los cuadraditos. ¿Sí? Esperamos que el retroceso lo haga el mercado. ¿Sí? Y acá nosotros tendríamos C. ¿Sí? ¿Y qué nos quedaría? Solamente proyectar, ¿sí? D, ¿sí? Hasta dónde llega, como es el perfecto, ¿sí? El ideal perfecto es lo mismo, tendría que llegar hasta el 78.6. Entonces, ¿qué nos quedaría para buscar una confluencia más? Trazar, ¿sí? De BC,
¿sí? Y nos debe dar entre el 127 y 161.8 de Fibonacci. Hasta esa zona tendría que llegar el mercado. ¿Sí? El 78.6 justo está ahí, así que nos confirmaría aún más la entrada. ¿Sí? Y esto de acá tendría que bajar. Voy a hacer así, voy a poner esto. Y ahora les voy a hacer el dibujo, cómo lo tendrían que hacer ustedes para nunca olvidárselo. Y esto se los digo y yo lo tengo anotado porque si no, puede ser que me los olvide. Si no es que me los sé de memoria. Los tengo anotados y de ahí los voy viendo. D. ¿Sí? ¿Cómo ustedes hacerlo? El dibujito, para que no olvidárselos más, hacen esto. Trazan una linita con puntos, si quieren, yo la tengo con puntos. Acá. Les voy a poner puntitos igual que la tengo yo. ¿Sí? Y yo sé que ahí tiene que tener el 61.8. ¿Sí? Para que nunca más se lo olviden. Les voy a eliminar esta zonita, ¿sí? Para que les quede más claro. ¿Sí? Yo sé que el mercado en esta zona, ya está marcado, la línea esta, las voy a cambiar de color. Esta linita que era el 78.6, ¿sí? Es el, esto lo voy a correr para que no se maree acá. Este sería la zona D. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos decía? Que acá tenía que llegar hasta el 78.6 de Fibonacci. Y de esta zona, así nunca se lo van a olvidar. ¿Sí? Tenía que llegar entre 61.8 a 78.6% de Fibonacci. Uy, 61 era. ¿Sí? Y para buscar una confluencia mayor, ¿sí? Lo que pueden hacer es trazan una linita más para no olvidarse. Y acá a esta le ponen 127. 127.2 a 161.8. ¿Sí? Y ahí les quedaría cómo serían las condiciones que tenga que cumplir. ¿Sí? Este es un alcista y este es un ejemplo bajista. ¿Cómo sería bajista bien hecho? De esta manera. X, A, tendría que llegar al 61.8 aproximadamente. Ahí. Ahí. Acá tenía que estar dentro del 61.8 y 78.6. Vamos que llegó acá, y acá tenía que llegar al 78.6%. ¿Sí? Y este sería un ejemplo del patrón Gartley, ¿sí? Bajista, ¿sí? Para ejecutar ventas. Sí, es para cualquier índice, todo funciona. ¿Sí? Bien, les voy a mostrar un ejemplo y después pasamos por si tienen alguna pregunta. A ver, yo había encontrado uno en esta zona. Tenía medio marcado. Bien, supongamos que nosotros tenemos esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Supongamos que, vamos a hacerlo como lo analizo siempre. Les voy a dejar eso para que sepan dónde está correctamente. Bien, trazo este para marcar dónde, de dónde a dónde, ¿no? Bien, ¿qué es lo primero que tenía que cumplir? Nos teníamos que acordar que tenemos un impulso, arrancamos bien. Tenemos un impulso. ¿Sí? Lo voy a poner ya como estaba. ¿Sí? Tenemos X acá arriba y tenemos A acá abajo. ¿Qué nos decía ahora? Que el retroceso, ¿dónde lo tenía que hacer? Dentro del 61.8,
¿sí? Exactamente. ¿Sí? Y acá viene la explicación. Llega al 61.8, no llega al 70,5, entonces llegó y cerró por debajo del 61.8. Bien, tenemos la segunda condición. Ya tendríamos B. ¿Sí? Venimos a texto, B. ¿Sí? Ahora, ¿qué teníamos que hacer para encontrar C? Teníamos que trazar Fibonacci, ¿sí? De A a B y que esté dentro del 61.8 a 78.6. 78.6 a el 61.8. Perfecto, bien. Ahora, una vez que nosotros tenemos a eso, acá ya podemos empezar a trazarlo correctamente. ¿Sí? Acá ya podemos empezar a proyectar nuestra zona. ¿Sí? Entonces ya tenemos C. ¿Qué nos faltaría? Tener la última zona, que sería la zona de D. Voy a poner más abajo, así queda bien. ¿Qué teníamos que tener? Que de X a A sea el 78.6. No llegó por poco. ¿Sí? Entonces, teníamos que trazar y si queríamos una confluencia, teníamos que trazar desde la zona hasta abajo. ¿Sí? Y sería toda nuestra zona. ¿Sí? Esa habría sido nuestra zona de entrada. ¿Sí? Habríamos esperado que llegue al 78.6, ¿sí? Para que estuvo a nada de llegar, pero no llegó. ¿Sí? Pero este sería un ejemplo, ¿sí? De un patrón Garlic perfecto. ¿Sí? Es difícil encontrarlo, ¿sí? Pero este sería el ejemplo. ¿Cómo quedaría con el dibujito correctamente? Así. X, A, B, C y D. ¿Sí? Ese sería el patrón Garlic. Obviamente el perfecto. ¿Sí? Lástima que no llegó a cumplir del todo, pero creo que el ejemplo espero que haya quedado claro de cómo es. Quería eliminar esto. Lo dibujo de nuevo. X, acá, acá y acá. No llegó, pero casi. ¿Sí? Entonces, este sería un patrón Garlic, ¿sí? Perfecto, ¿sí? O ideal, como le quieran llamar ustedes, bajista, ¿sí? Entrada estaría, toda esta habría sido la entrada. Acá, pero específicamente en el 78.6. Ahí la linita negra habría sido la entrada. Ahí. La entrada habría sido en esta zona. Acá. Y que era donde estaba el 78.6. ¿Sí? Ese sería un ejemplo de un Garlic ideal. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda, algo sobre este. Sí, son difíciles de encontrar, ¿eh? No, no es que son fáciles. Y más cuando uno se los pone a buscar, específicamente se pone a buscar el patrón, es más difícil encontrarlo. ¿Sí? Entonces, ese sería ese patrón. Este lo encontré en el índice 10 y estuve buscando bastante para encontrarlo. Bien. Pasamos. Este sería el patrón Gaussian ideal. Le voy a aclarar, ¿sí? Que es el ideal. Bien. Listo, sí. Bien. Ahora vamos a ver el mismo. ¿Sí? Si nos quedamos sin tiempo, abrimos otro Zoom, no hay problema. El patrón de la misma manera. Ahí. Patrón Gartley negociable. ¿Sí?
que tiene algunas diferencias con el ideal, ¿sí? Este es capaz, es raro encontrarlo, ¿sí? No les voy a mentir, ¿sí? Pero se puede, ¿sí? Que en este caso, la diferencia que tiene es que se agrandan las zonas de Fibonacci, ¿sí? Como que tenemos, son más compasivos, ¿sí? ¿Qué tenemos de diferencia con el primer patrón? ¿Sí? Este que nos permite. ¿Qué diferencias tenemos con este y el otro? Sí, son poquitas las diferencias. Entonces, trazamos, les voy a marcar las diferencias. La primera diferencia, sí que vamos a encontrar, quiero, recordemos, acá vienen las diferencias, ¿eh? De X a, ¿sí? Que era el primer punto, era solamente 61,8 en el ideal. ¿Sí? En el perfecto era 61,8. Ahora, en este, la diferencia es que, lo quiero copiar y pegar, así notan la diferencia. Lo clonamos. Puede ser 61,8, 70,5%, obviamente, y el 50%. ¿Sí? Esas son las condiciones que ahora cambian. ¿Sí? Ahora tenemos capaz un poquito más de zonas de entrada, ¿sí? De X a, obviamente. ¿Sí? La segunda diferencia, ¿sí? Que tenemos de B a C, lo voy a clonar, de B a C se incluye el 88,6 también. 88,6%. Esta la clonamos. Nos queda acá. Y la última diferencia, ¿sí? No hay otra, ¿sí? Es que D, ¿sí? Para saber dónde está D, la diferencia es que se nos agrega otra zonita más, ¿sí? D puede ser en 78,6 y 88,6. ¿Sí? Esas son las diferencias que tenemos con un patrón Garlic negociable. ¿Sí? Estas son las pequeñas diferencias. ¿Qué cambia? Esto cambia. ¿Sí? Lo dibujo primero gráficamente. De X a, sabíamos que acá teníamos nuestro impulso. X teníamos acá, era nuestro impulso y acá teníamos A. ¿Sí? Ese era nuestro impulso. Ahora, ¿qué nos dice? Que tenemos más zonas de retroceso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Trazamos Fibonacci y marcamos toda la zona que nos permite. Del 50 al 70,5. Me equivoqué de herramienta. Ahora tenemos más zonas, ¿sí? Más zonas donde el precio puede llegar a reaccionar, ¿sí? Ya no es tan perfecto, ya es negociable. Entonces supongamos que llega al 70, vamos a hacer que llegue. ¿Sí? Vamos a hacer que llegue al 78. Esta vez llegó al 78,6, al 70,5, perdón. En esta zona. Entonces, B llegó hasta esta zona. C nos permite un poco más ahora, ¿sí? Nos permite hasta el 88,6, trazamos Fibonacci. Vamos de A a B. ¿Sí? Y tenemos del 61,8 hasta el 88,6. ¿Sí? Se nos agrandó muchísimo la zona donde el precio podría hacer el retroceso. Hace el retroceso. Vamos que lo hace en el 88.
Acá tendríamos la zona C. Y para, la C. Y para identificar nuestra última zona, ¿sí? Lo que tendríamos que hacer era lo mismo, trazar Fibonacci de X a A. Y teníamos dos zonas ahora. Tenemos del 78.6 al 88.6. ¿Sí? Esas son las diferencias que podemos encontrar con el otro. Si quieren trazamos Fibonacci, a ver si tenemos una confluencia. Y tenemos justo en el 88.6 tenemos la confluencia. ¿Sí? Entonces cerramos acá. Y nuestro precio tendría que llegar hasta esta zona. ¿Sí? Y ahí tendríamos un patrón Garlic negociable. Este sería nuestra zona D. ¿Sí? Este sería un caso alcista. Trazamos acá. Y ahí se iría. ¿Sí? Entonces, cuadrito para no olvidarse, trazamos de X a A. En esta zona, le voy a poner los puntitos ya. Puede ser del 61, del 50%, 61.8 y 70.5 de Fibonacci. ¿Sí? Dentro de esa zona el precio podría reaccionar. ¿Sí? De X a B. Siguiente zona, tenemos de acá hasta acá. Acá teníamos del, ya lo voy a simplificar así no escribo todos, del 61.8% al 88.6%. Y ahora tendríamos de acá de estaría de acá a acá tendría que ser dentro del 78.6 y 88.6, 78.6% al 88.6%. Y el último, ya con esto no os molesto más, de acá a acá tendría que ser dentro del 127.2 al 161.8 de Fibonacci. ¿Sí? Este sería, sí, esta la voy a subir a esta clase. ¿Sí? Este sería un ejemplo de patrón Garlic negociable en alcista. ¿Sí? Este es el ejemplo alcista. Ahora vamos a hacer así. Me falta explicar el bajista, ¿sí? Y ya con eso y les muestro unos ejemplos y ya no los molesto más. ¿Sí? Pero para que no se me corte en el medio de la explicación, cierro el Zoom, paso un nuevo link y el que se quiera seguir conectando, terminamos la clase. ¿Sí? Para terminar bien completo y que no queden dudas, por si alguno tiene una duda o algo, la sacamos de ahí. Bien, cierro ahora, ¿sí? Para que no se me corte ahora y les mando el link nuevamente, ¿sí? Bien. Va a tardar capaz un poco porque se tiene que guardar la clase, ¿sí? Pero supongo que se tiene que guardar la grabación, así que supongo que es rápido, ¿sí? Eh, bien, seguimos. Nos habíamos quedado, habíamos terminado de ver el patrón Garley negociable alcista, ¿sí? Pasamos ahora al patrón Garley negociable bajista, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Lo mismo, ¿sí? Tenemos, ahí está, paso para el otro monitor. Bien, vamos a hacerlo grande, así queda.
Bien, ahora sí, teníamos el impulso de X, que sería X, y la siguiente zona sería la siguiente zona A. Sí, teníamos este impulso. Si alguien le puede pasar el ID, a ver. Mm, Disculpen, pero así estamos todos los que estaban. Le damos el tiempito. Ahí está. Bien, seguimos. Entonces, teníamos el impulso de XA, ¿sí? Era nuestro primer impulso. Ahora, nuestro retroceso, perdón, podía estar dentro del 50% hasta el 70,5% de Fibonacci. Teníamos más lugar ahora. Entonces, trazamos del 50% al 70,5%. ¿Sí? Esa sería nuestra zonita. ¿Sí? Entonces, esperamos que el mercado llegue, ¿sí? Para saber cuál es nuestro punto B. El mercado llega, vamos a suponer que llegue otra vez al 70,5. ¿Sí? Eliminamos el cuadrito este para no equivocarnos, ¿sí? Y ya sabemos que esta es la zona B. Trazamos Fibonacci, ¿sí? Para saber de dónde puede estar C, ¿sí? Que podía estar dentro del 61,8 al 88,6. Trazamos Fibonacci, ¿sí? Esa sería nuestra zona donde el mercado tendría que hacer nuestro retroceso, ¿sí? Y una vez que nosotros tenemos todo esto, ¿sí? Lo que tenemos que hacer, ahí recién podemos empezar a proyectar hasta dónde puede llegar el mercado, ¿sí? Una vez que tenemos esto, recién podemos decir, este puede ser un patrón Gartner, ¿sí? Que tenemos las condiciones hechas. Este sería C. Una vez que tenemos este, lo único que nos faltaría saber es, bueno, hasta dónde puede llegar, ¿sí? Este patrón, ¿sí? Hasta dónde puede llegar, hasta el 78,6 y 88,6, ¿sí? Esa sería la zona para saber nuestra zona D. Entonces, trazamos Fibonacci. Desde esta zona hasta esta zona tendríamos que tener nuestro patrón Garley y negociable bajista. Supongamos que llega hasta esa zona, ¿sí? Esta sería D. Y así concluiría nuestro patrón Garley, ¿sí? Este sería el bajista. Bien, se los voy a rellenar, ¿sí? Como el otro para que se lo anoten de la misma manera y no se lo olviden, ¿sí? O tratar de que no se lo olvide. Puntitos, de acá tenía que llegar. Lo voy a copiar y pegar directamente. Lo clono. Después de acá hasta acá. Y teníamos acá. Lo clono, lo llevamos para abajo. De B a D del 127 al 161,8. ¿Sí? Para buscar una confluencia más. De ese para buscar una confluencia más. Que quede claro eso. Y por último, de acá hasta esta zonita, ¿sí? Del 78,6 a el 88,6 de Fibonacci. Y así quedaría el patrón Garley negociable bajista, ¿sí? Lo dibujo bien, ¿sí? Como quedaría yo con esto. Voy a tratar de hacerlo del mismo tamaño para tener las medidas.
aproximadamente, entonces, ahí, ¿sí? Este sería el bajista, ¿sí? Ahora, este capaz es un poco más fácil de encontrar, pero se dan muy pocas veces, ¿sí? Ahora, pasamos un ejemplo, ¿sí? Pasamos un ejemplo y después, si tienen alguna duda, me dicen. El ejemplo está en el mismo análisis que yo mandé, ¿sí? Del 51S, que yo todavía tengo la esperanza de que va a llegar hasta la zona. Ahora, ¿qué teníamos que tener? ¿Sí? Tenemos los parámetros cumplidos, ¿sí? A ver, quiero ver si lo puedo abrir en otro lado. A ver, para que se vea el análisis que ya tenemos hecho, para que sea una confluencia más. No sé por qué a veces se me borran. Estaba hecho en 15 minutos. Si me deja entrar y tenemos el análisis, sería lo ideal. Sí, acá está. Bueno, no está del todo bien, pero está más o menos hecho. Una reversión sería de acá hasta acá. Este es el análisis técnico que había hecho. Más o menos, ¿no? Era un poquito mejor capaz, pero este era el análisis que teníamos de 51 veces. Entonces, yo acá puedo observar que se estaría formando ese tipo de patrón. ¿Sí? ¿Por qué? Tenemos acá, teníamos XA, ¿sí? X arriba, ¿sí? Como digo siempre, y A tenemos acá. ¿Sí? Que teníamos que cumplir la condición que esté dentro del 61.8 hasta el 70,5. Bien, cumple, llegó al 70,5. Bien, tenemos la zona B, digamos. Sí. Entonces, ¿qué nos dice? B. Y desde esta zona podría llegar del 61.8 al 88.6 de Fibonacci. ¿Sí? Trazamos de B a C. Si voy rápido me avisan. ¿Sí? Llegó al 70,5. Entonces ya tendríamos C. Este sería C. Y por último, ahora sí, ¿qué nos quedaría proyectar? ¿Hasta dónde llegaría nuestro patrón? ¿Sí? ¿Hasta dónde llegaría el Gartley? Este sería el negociable, ¿eh? ¿Qué teníamos que hacer? Por último era trazar Fibonacci desde esta zona hasta esta zona. ¿Sí? Y mire, se los voy a tener que cambiar de color para que entiendan. Garley me dice que el 78.6 al 88.6 también, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver acá? ¿Sí? El 78.6 es justo donde yo marqué que había liquidez, ¿sí? Hasta el 88.6. Esta sería la zona de entrada del gap, ¿sí? Se los voy a poner con color para que entiendan cuál sería la zona de entrada del gap, ¿sí? Hasta esta zona tendría que llegar. Yo creo que va a llegar hasta el 88.6. Y miren, coincide, ahí no quería eliminar, coincide con mi zona de confluencia el 88.6 que yo tenía marcado, ¿sí? Que esto lo descubrí hace un ratito. Me puse a analizarlo porque creí que lo estaba viendo. Voy a marcar el 88.6, ¿sí? Entonces, este sería nuestra zona D, que casualmente nos confluye con un análisis que yo había mandado que hice, ¿sí? Que no lo hice con patrones armónicos, ¿sí? Pero tendríamos un patrón armónico también, ¿sí? Como una confluencia. Y eliminar esto y voy a dibujarlo como sería. Y después les tenía unos ejemplos, ¿sí? Lo que no pude encontrar es un alcista, creo que todavía no les pude mostrar un alcista, me quedaría de tarea. Eh, Acá. Trazamos X, A, C y D.
Y así quedaría nuestra zona con un patrón armónico. ¿Sí? Este sería el patrón Garley negociable bajista. ¿Sí? Que nos confluye justo con el análisis que había hecho, por eso me llamó la atención. ¿Sí? Hace bastante no hacía armónicos, pero acá hay uno. ¿Sí? Justo que cumple con todas las condiciones del Garley. Lo voy a dejar así y lo voy a guardar. Ahí está. Queda la fotito. Se las mando al grupo de chat para que vean y les quede capaz como ejemplo. Pero se los voy a mandar de como si fuera. Y no vimos si nos coincidía la zona. Miren, para que vean que no es magia. ¿Sí? Que no es. Decía que tenía que estar en el 127 al 161, que justo coincide con el 88.6. ¿Sí? Tenemos muchas confluencias en esa zona específicamente. ¿Sí? Lo voy a dejar así. Así, los voy a enviar así. Igual está grabado. Les mando la foto ahora para que no se olviden. Ahí está. ¿Sí? Para que les quede el ejemplo de cómo es el Garley en vivo. Y tenía que, paso al monitor 2 ahora. ¿Dónde está? Monitor 2. Acá. Pasamos al otro monitor. A ver si se ve. Monitor 2. Sí. Tengo acá dos justo que dice mostrar. Mostrar zoom. Que cuando operaba solo con cosas. Acá tenía un patrón Garley. ¿Sí? Este no era el perfecto. ¿Sí? Sino era el negociable. Que tenía marcado esa zona. ¿Sí? Y después es el mismo índice, ¿no? Sí. Mismo índice llega al 78.6 y como yo siempre digo que tenemos que tener otros conceptos, como en este caso había un bloque de órdenes en esa zona, llegó a esa zona y el precio perfectamente hizo su bajada. Sí, esta es la primera clase, ¿sí? Del patrón Garley. ¿Sí? Entonces, acá hay un ejemplo. ¿Sí? Únicamente tenemos que hacer esto cuando ya tenemos definido C. ¿Vieron? Tenía X, A, B, C y cuando tengo C ya definido, ahí puedo proyectar el D. ¿Sí? Eso es importante. ¿Sí? No lo empiecen a proyectar cuando está, que solo hay esta parte. ¿Sí? Cuando solo está esta parte todavía no. Tenemos que esperar que haya terminado de formarse C. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda, algo. Pasamos a la pantalla 1. Si tienen dudas, preguntas, se las pueden sacar. Sí, decime. Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas. Eh, lo que parece que ya entré un poquito tarde a la clase y no entendía. Bien. Cuando marcabas de la X a la A, Sí. tú decías que se marca del 0.72. No entiendo, o sea, ¿esa es una X, regla, una norma? sí, sí, Siempre, ahora cuando cuando suba la lanzabas el clase vas a ver. Fibonacci. Bien. De X a A, ¿sí? Este sería el primer impulso, es el impulso, no tiene que tener ninguna medida de X a. Ya no, sí. De X a Lo A no tiene que que, tener nada. ya. De X l- a tenía que acordar. Una buena estera que tenía. Acá. Sí. Estas son las condiciones Ya. que debería cumplir. O sea, ya, está bien. Lo que no entendía, no tengo claro es que lanzaba el Fibonacci y decía, o sea, este es el porcentaje que siempre tengo que fijarme cuando lanzo de X a A, Así que es. debo de fijarme para, ya, eso sí. Esas son las reglas que tienen que cumplirse, ¿sí? Para que sea Siempre ese me fijo en patrón. esos porcentajes para marcarlo, Así es. el rectángulo que tú decías. Ya. Sí. Sí, yo Ok, los ahí saco me ya quedé. para no marearme. ¿Sí? Pero si ustedes los quieren dejar, los pueden dejar. ¿Sí? Pero tengan Ya. cuidado de no equivocarse, ¿viste? Con los rectángulos.
Si no, utilicen colores. Sí, yo utilizo bastante los colores. Ah, ya, perfecto, perfecto. ¿Sí? Recuerden, Ya como no. dije al inicio de la clase, ¿sí? Del primer Zoom, siempre del lado derecho, ¿sí? Que yo les escribí acá, les va a decir desde dónde tienen que trazar Fibonacci y hasta dónde. De XA, de AB y de XA. ¿Sí? Esa va a ser la manera que ustedes tienen que trazar Fibonacci. De XA, de AB y de XA. ¿Sí? Esa es la manera. Ah, ok, ok. Ya ahora cuando Pues, termine el Zoom, voy a tratar de, no sé cómo se unen los dos videos, ¿sí? Pero voy a tratar de unir los dos videos, los dos Zooms, y los subo todos juntos, un solo video a YouTube. Por si tienen dudas o algo, y les chévere, queda ya chévere. este análisis. Entonces, Gracias, gracias. ahora no de nada. Como vamos a suponer como tarea, ¿sí? Traten de buscar en estos 3 días, ¿sí? Para que sea, para dar el otro patrón, ¿sí? Tienen 3 días para mandar, ¿sí? Buscar y mandar al grupo del chat, ¿sí? Los patrones Garley. ¿Sí? No importa que cumpla o que no cumpla. ¿Sí? Lo que pueden hacer para empezar a practicarlo y que les vaya quedando más claro, ¿sí? Antes de buscarlo así en vivo, van retrocediendo un índice, perdón, y van buscando. ¿Dónde puede ser que haya un patrón Garley? Acá este creo que este no llega a ser un Garley. Sí, cuando no respete las zonas directamente queda invalidado. Este no llega a ser. Este es el próximo patrón que vamos a ver, que se llama BAT. Sí, ya los vamos a ir viendo de a poco, pero para no marearlos, es difícil a veces encontrarlos, ¿eh? Pero bueno, es práctica. Acá puede haber uno. Ah, lo perdí. Acá. A ver, puede ser, ¿eh? No sé. Si este me llega al 61.8, sí. Mira, acá hay uno. No, no es perfecto, es el negociable. ¿Sí? Pero llega al 61.8. Tenemos. Los voy a marcar así. Desde esta zona. Acá hay uno. ¿Alguno se anima a marcarlo? Tienen. No sé si pueden escribir. No tienen el marcador en la pizarra activado. Mm, no estaría sabiendo. ¿Desaparece como si pudieran rayar la pantalla? No. Creo que no. Eh, ahí creo que ya pueden rayar la pantalla. Si alguno quiere, a ver si se puede. No, creo que no. Bien, se los dibujo yo por las dudas. Entonces, tenemos un impulso. XA. X, A. eh, Tenía que llegar dentro del 61, del 50 al 61.8. Llega al 61.8. Bien. Tenemos B. Y tenía que cumplir dentro del 61.8 al 88.6. Bien, llega al 70,5. ¿Sí? Tenemos entonces C. Y que nos quedaría saber sería D, que puede estar dentro del 88.6 al 78.6. Trazamos Fibonacci, de acá a acá. Esta habría sido nuestra zona de entrada. ¿Sí? Ahí tendríamos nuestra zona D. Esperamos que buscamos una confluencia, podemos, de B a D. ¿Sí? Si está dentro del 161.8 y el 127, miren, el 161.8 justo fue al PIB.
¿sí? Que estaba cerca de nuestra zona. Trazamos, este era C, perdón, este es D. Y acá tendríamos C. Uy, déjame cambiar esto. Ahí está. Y ahí concluiría, ¿sí? El patrón Garley. ¿Sí? Son difíciles de verlo hasta que le tomen la práctica. Sí, sí, tomen en cuenta las mechas. Una pregunta, el Fibonacci que está usando es por defecto, ¿no? Los No, valores, creo que lo no. cambiaron, ¿no? Los cambié, Mm, pero está grabado y quedó. Ahí se los muestro de nuevo por las dudas. ¿Sí? ok, Esperen ok, les está dibujo bien. bien cómo quedaría el patrón con la herramienta del patrón armónico, ¿no? Digamos esto, esto. Pero háganlo como lo hice yo, línea por línea, y después recién tracen el dibujito. ¿Sí? Porque no deja de ser un dibujo. Ahí y ahí. Ahí les queda el patrón Carl. Y no se fijen en estos números, ¿sí? Porque no son reales. ¿Sí? Prefiero que lo hagan a mano, ¿sí? Que son más reales el número. Acá nos dio el 88.6, acá me tira el 90. Las confirmaciones que pueden tomar es bloques de órdenes, un bloque oculto, sí, ahí te muestro. Bloque oculto, un bloque de órdenes, un vacío de liquidez. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos un bloque oculto en esta zona. Esa zona era todo un bloque oculto. Toda esa zona específicamente. ¿Dónde está la herramienta? Está acá. Venimos acá, ¿sí? A la partito de acá. Bajamos acá, ¿sí? Tocamos el que está abajo de la T. Y acá tenemos un montón, ¿sí? Es el primero, ¿sí? Lo marcan como favorito y ya les queda acá abajo en las herramientas que ustedes utilicen. ¿Sí? Fibonacci, muestro cómo está configurado. Ahí está. Ya es la configuración. Nunca los probé en el boom y en el crash. Desde ser sincero, nunca los probé, pero habría que testear. ¿Sí? Habría que probar, encontrar y ver anteriormente si los respeta o no. ¿Sí? Ahora, como les dije, retrocedan y a dejar de grabar. Si no se hace muy